Bien, ya estamos en esta sección con Reinaldo Berríos. Te esperamos toda la semana, Reinaldo. El público llama al canal diciendo queremos ver a Reinaldo Berríos. ¿Cómo Ya. está el mundo en este minuto, Reinaldo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va en general primero? Mira, la verdad es que no me puedo quejar. Acabo de estar de cumpleaños hace algunos Ay, días, felicidades, ¿ah? ¿cierto? Ah, sí, yo te Y felicité bueno, por internet. sí, sí. Si no, hay muchos amigos me saludaron y siempre es grato, digamos, ¿cierto? Recibir el saludo de los amigos. Y bien, pues ya estamos, ¿cierto? Jugando los descuentos. No se puede saber cuándo cumpliste, ¿no? No. No, pues no, eso no se cuento. Pero mira, yo no sé si había una canción de Silvio Rodríguez que decía que él siempre se preguntaba qué edad tendría en el año 2000. Y yo también siempre decía, ¿qué edad iré a tener, cierto, el año 2000? Que no era muy difícil sacar la cuenta. No, Pero claro. ya pasó hace tiempo el año 2000, pues. Ya hace mucho Hace tiempo. mucho que pasó el año 2000. Entonces, bueno. Pero es lo que nos toca a todos, ¿cierto? Sí. Desgraciadamente, a propósito de eso, ¿cierto? Falleció una persona, no diré cercana, pero la cual conocí, ¿cierto? Conviví con ella, compartí mucho tiempo, que fue una compañera de curso de la universidad, Karen Poniachi, ¿cierto? Ah, Periodista, sí. que fue ministra de Minería, recordarás tú. Sí, sí, Era sí. una de las personas Impactó destacadas de nuestra harto, generación. sí, Sí, impactó harto su partida. ¿Y tú eres de la sí. edad de ella? Sí, más o menos, digamos. Yo soy un poquito mayor que ella, ya, porque yo estudié otras cosas antes de estudiar periodismo. Ah, Y, mira, y, he ahí tu gran ahí te doy nivel ahí te doy cultural. ahí te doy un dato. Oye, y es triste porque, ¿cierto? Sí, Una persona claro. con la cual tú conviviste mucho tiempo, ¿cierto? Yendo a clases, en fin, saliendo muchas veces fuera de Santiago a hacer distintos talleres de fotografía, siempre salíamos fuera a hacer fotos, en fin. Entonces se establece una relación bastante cercana, digamos, más allá de que Sí. después, bueno, cada uno, ¿cierto? Una vez que empieza ya la vida laboral, cada uno hace su vida y son pocos los momentos en que uno se reencuentra con esas personas, pero siempre existe ese vínculo, ¿cierto? Ese cariño, ese recuerdo de haber compartido una sala de clase. Sí, oye, y me parecía a mí guapa ella también. Sí, sí, sin duda era una chica muy guapa y además era una mujer bien empoderada, una mujer que en Sí. algún minuto tomó la decisión de ser madre, ¿cierto? Y no tenía pareja, Soltera. y, claro, y entiendo yo que se hizo un tratamiento, en fin, y fue mamá. De hecho, ¿cierto? Fallece esta semana y deja una hija bastante joven, de 13 años. Sí, Así que, sí, de bueno, 13 años, ella tenía sí, cincuenta y sí, siete y creo que 57, sí. tuvo a la hija a los 44. Claro, claro, Sí, me impactó. imagínate. Fue una de las noticias esta semana que también me impactó, fíjate, Reinaldo. No pensé que tú la Sí. conocías tanto y tan bien, pero sí, me dio harta pena que se haya muerto ella. Me dio Sí, harta pena, pero bueno. Pero es fue una mujer bien ejemplo. sí, sí, sin lugar a dudas, digamos. Además, una persona inteligentísima, digamos, ¿cierto? Que después de terminar la universidad se fue a Columbia a hacer un posgrado, digamos, estuvo 10 años en Estados Unidos viviendo en Nueva York. Fue corresponsal de la revista Cosa, entiendo, en algún minuto, y trabajó para distintas instancias gubernamentales. Actualmente estaba trabajando también, entiendo, para un observatorio de medios, entiendo, de la Universidad de Columbia. Así es, y fue una de las artífices que Chile pudiera entrar a la OCDE. Así es, así es. Lamentable, Pero en ojalá que fin, esté descansando tranquilamente. Y bueno, y ojalá que su hija también pueda seguir adelante con tranquilidad. sí, sí, pues, sin lugar a dudas con sus familiares. Oye, bueno, el tema, digamos, de la semana yo creo que va a ser, ya se va a tomar, ¿cierto? La agenda noticiosa, el tercer aniversario del 18 de octubre, ya la próxima semana, ¿cierto? Y bueno, yo creo que vale la pena hacer un balance un poco, ¿cierto?, de lo que ha pasado durante este tiempo, después de este estallido que la verdad es que yo creo que nos sorprendió a todos. Las imágenes, a mí se me quedaron esas imágenes de los militares en tanqueta, no sé si te acuerdas, Karim, en la Plaza Claro, Italia, sí, también claro. en el sector alto de la capital, de repente la gente protestando al lado ¿cierto? De los equipos militares, de los jeeps, y en fin, de las tanquetas.
y en algún minuto los militares disparando al aire para tratar de ahuyentar, digamos, a esa muchedumbre. Es una imagen que yo creo que nos impactó a todos, digamos, porque los que vivimos, ¿cierto?, el periodo de dictadura, en fin, y teníamos también estas imágenes de militares en camiones, pasando en distintos lugares de Santiago, volver a ver esto era algo que realmente no estaba, digamos, en los pronósticos de nadie, digamos, No, que por fue supuesto. la forma que de alguna manera el gobierno trató de sofocar este estallido y esta situación, ¿cierto?, que verificó además una distancia bastante grande entre las élites y la gente común y corriente. O sea, esa frase, digamos, de Cecilia Morel, ¿cierto?, de que vamos a tener que, parece, compartir nuestros privilegios, fue realmente decidora, ¿cierto?, de lo que estaba ocurriendo en el país. Y bueno, el presidente con la famosa, ¿cierto?, este lugar donde fue a comer pizza, fue, ¿no? Sí, En esos días, que todo el mundo le criticó, digamos, su desaprensión. Después el propio presidente, después, algunos meses después, tomándose una foto ahí en la Plaza Baquedano. Oye, sí, también me acuerdo de ese momento. Sí, cosas bastante sui generis que ocurrieron, ¿cierto? Más allá de todos los desórdenes y de todos, ¿cierto?, los lugares que fueron vandalizados en ese sector de Santiago, y también acá en nuestra ciudad, ¿cierto?, llamó la atención en la zona cero, donde está el supermercado Líder, ¿cierto?, todos estos enfrentamientos que ocurrían prácticamente todos los días. Realmente era un grupo, digamos, bastante enardecido y muy, ¿cierto?, muy, con una actitud bastante beligerante, digamos, que no respetaba ni a la policía ni a nadie. Entraron varias veces al supermercado. Lo propio ocurrió en el centro de la ciudad también, en calle Vivar, ¿cierto?, en muchos lugares. Pero más allá de esos episodios, ¿cierto?, violentos, había toda una población y una cantidad enorme de gente. Nos tocó ir a muchas marchas acá, y eran miles y miles de personas, ¿cierto?, manifestándose de un descontento, de una rabia, yo diría, Karim, cuando tú entrevistabas a la gente, de una rabia así como contenida que explotó. Fue como un volcán así, ¿cierto?, que de repente explota y deja, ¿cierto?, salir todo el malestar, toda esa rabia contenida de muchos años por los abusos, ¿cierto?, por distintas situaciones. Sí. Y que después de alguna manera se canalizó a través de este acuerdo, ¿cierto?, y de este proceso que abortó hace poquito, ¿cierto?, el 4 de septiembre, cuando la gente rechazó precisamente, ¿cierto?, la propuesta de constitución. O sea, claro, ahora el 4 de septiembre era como el final del tema. Claro, era el final de la historia, digamos. Y yo te voy a decir una cosa, no termino de entender bien cómo sale tanta gente a la calle a protestar, a pedir que cambien todo para que todo mejore por las injusticias, y ahora van en masa y votan que no, que quieren que todo siga igual. Entonces no salgan a protestar si después no van a ir a votar lo que quieren pedir, pues, ¿no? Sí. Es que yo creo que pasó entre, por eso que es importante, yo creo que recordar un poco y estas imágenes que yo te comentaba, porque de alguna manera la gente como que fue sufriendo una transformación en el camino y se asustó. Me da la impresión, es como que cuando te asustas, no sé, te miras al espejo y te asustas, digamos. ¿Ya? Se asustó, digamos, de su propia capacidad, digamos, ¿cierto?, de manifestación, sí, claro, ¿cierto?, de este sentir y hacer ver, ¿cierto?, este malestar. Y de repente, bueno, había muchas cosas que cambiar, y cuando se propusieron estos cambios, muchas de esas personas se asustaron con la plurinacionalidad, ¿cierto?, se asustaron con el sistema de justicia, se asustaron con una serie de cosas, con entre comillas, la falta de libertades, digamos, ¿cierto?, que la plata es mía, ¿cierto?, con el tema de la AFP, con algunas mentiras derechamente, ¿cierto?, que se iba a acabar la educación privada, que se iban a acabar las posibilidades de tener una salud también privada, que todo iba a ser estatal, en fin. Se mezclaron una serie de cosas ahí, sí, que al final, ¿cierto?, redundaron en que la gente definitivamente rechazara esta propuesta. Bueno, y estamos en un camino ahora, Karim, que se empieza a dilatar, ¿cierto?, tal como se temía, o algunos temían, que cada día que tú escuchas una declaración dicen, no, si estamos casi listos, ya vamos a firmar,
y aparece un dirigente diciendo, no, todavía no, falta, no, en octubre no, vamos, capaz que en noviembre o a lo mejor en diciembre lleguemos a un acuerdo, así. No hay prisa, digamos, pareciera. Da la sensación siempre que la derecha no quiere cambiar nada. Da la sensación siempre que la derecha busca las excusas necesarias para, como decía Cecilia Morel, seguir manteniendo los privilegios. Esa sensación da siempre que estoy escuchando, y estoy todos los días con el tema noticioso, pero siempre estoy escuchando, no, hoy día volaron las moscas para el lado izquierdo, no creo. No, mañana las ovejas, no sé qué cosa, no, el sol, cualquier cosa, la cosa es no querer cambiar. A este paso que vamos, yo creo, Reinaldo, no vamos a tener un cambio constitucional que por lo menos tú y yo podamos disfrutar. No, a propósito de los cómo partimos, a propósito de cómo partimos la conversa. Claro. Sí. Bueno, estos procesos son largos, ¿cierto? Entonces uno dice, probablemente las pensiones van a mejorar en este país, pero yo no voy a ver eso, digamos, ¿cierto? A lo mejor mi hijo sí, puede ser, o mis nietos van a tener unas pensiones dignas, pero uno no, digamos, uno ya se la jugó, ya, ¿cierto? Ya pasó el tiempo y desgraciadamente lo que tú dices, yo creo que tienes mucha razón. O sea, hay un temor, ¿cierto? Hay una resistencia a querer a los cambios que siempre ha sido. O sea, antes en algún minuto fue porque el país estaba muy estable y le iba muy bien. Entonces, bueno, ¿para qué ibas a hacer reformas? ¿Ya? Entonces, cuando ya no le va tan bien, dice, pero ¿cómo vas a hacer reformas ahora si no está la situación para tal cosa? ¿Ya? Entonces, nunca es bueno, nunca hay un momento en que alguien diga, ¿cierto?, con una mano sobre todo la gente que tiene más recursos, que diga, mira, realmente, ¿cierto?, la carga tributaria que hay en este país está lejos de los países que nosotros nos gustaría parecernos y por lo tanto tenemos necesariamente que hacer un esfuerzo. Yo no sé si recuerdas, Karim, a propósito del estallido social, en algún minuto los dirigentes de la SOFOFA, los dirigentes de estos grandes conglomerados, dijeron, bueno, ya ha llegado el minuto en que hay que meterse la mano al bolsillo. Aunque duela, qué sé yo, hay que hacer una serie, ¿cierto?, de reformas. Lo dijeron ellos. Sí. Pasaron semanas, pasaron meses y nunca se escuchó más. No. Ni siquiera una propuesta de decir, oye, mira, pagamos qué sé yo, tanto de impuestos, podríamos mejorar esto, lo otro. Cuando uno ve el tema del cobre, por ejemplo, que nos afecta directamente, ¿cierto?, aquí en la región, y lo hemos conversado en otras oportunidades, cuando tú haces un proyecto de este tipo y dices, mira, yo tengo, qué sé yo, un costo de producción de $1.5 por libra, y pienso vender el cobre a 2.5, ¿ya? Te estoy poniendo un ejemplo, no es así directamente, pero así se hacen los proyectos, así se hacen los proyectos. Entonces tú dices a 2,5, ¿cierto? Yo en 10 años voy a recuperar mi inversión, voy a ganar tanta plata y a partir del año 11, qué sé yo, voy a ganar tanto más. Bueno, y resulta que de un día para otro te encuentras con que tu presupuesto, por causa ajena a ti, no es porque haya sido brillante, y no es porque haya, ¿cierto?, mejorado tus costos, nada. No. De un día para otro, en vez de a 2,5, te pagan $4 por libra de cobre. Entonces uno dice, lo lógico sería que ese diferencial, estamos hablando de $1.5, bueno, una parte importante, ¿cierto?, yo la dejara para mejorar las escuelas, para mejorar la salud, para que este lugar que me acogió, que me permitió, que me brindó la posibilidad de desarrollar un proyecto como este, también se beneficie, ¿cierto? Y tenga mejor salud, mejor educación, en fin, todas las demandas de la gente, que haya más vivienda, tenemos un déficit de vivienda enorme en el país. Pero yo nunca he visto a los empresarios, ¿cierto?, ni a los que de alguna manera, ¿cierto?, están reunidos, todas estas grandes empresas, hacer una propuesta. Todo lo contrario, cada vez que el gobierno, ¿cierto?, dice vamos a poner un royalty, vamos a subir 1 punto, 2 puntos. Todos saltan, que no. Al tiro, no, ¿cómo se le ocurre? No, este no es el momento, digamos. Este no es el momento, ¿ya? Nunca es el momento. Y claro, y tú de repente conversas con algunos ejecutivos, y por ejemplo en Brasil, entiendo, por ley tienes que pagar el 13 sueldo, ¿ya? Entonces imagínate lo que sería aquí en Chile, que termina el mes de diciembre y en vez de pagarte un sueldo te pagan 2 días, por ley, ¿ya? Porque con esa plata, bueno, la gente sale a pasear de vacaciones, hace turismo, no sé qué, arregla su casa, etcétera, etcétera. Pero aquí eso no existe, digamos, y nunca nadie se ha planteado algo así. No,
olvídalo. Oye, pero por otro lado, lo que te digo, llama la atención un poco que salga el pueblo a pedir cosas y que en definitiva, cuando se trata de votar y de concretar, porque yo te voy a decir el proceso entre que comenzó el estallido social, que reacciona Piñera, que se hace el plebiscito de entrada, que se hace la constitución, se hace el plebiscito de salida, fue bien rápido. Sí, sí. Fue bien rápido. Es que ya estaba prácticamente, el país estaba como en llamas, o sea, faltaba poco para que la gente se tomara la moneda, ¿cierto? Y saliera el presidente en un helicóptero, ¿cierto? Como salió de la Rúa en Buenos Aires en algún minuto, ¿cierto? Y adiós mi plata, digamos, o sea, aquí, que es cierto que se tome el poder, no sé, el presidente del Senado, que se haga una nueva elección, o sea, estuvimos a punto, Karim, de que pasara lo que ha pasado en Argentina varias veces, lo que ha pasado en Perú, ni qué decir, ¿cierto? Que ningún presidente ha llegado a término. Hoy sí, en Perú parece chiste. Este que en está Perú ahora ya parece chiste. El ligerito lo van a sacar también. Entonces, es realmente lamentable, porque tú que viviste en Perú, sabes, ¿cierto?, de la inestabilidad que significa. Una constante. Claro que también tú esperas como ciudadano que hay un aprendizaje, que el que venga lo haga mejor, que evite todo esto, y nada, en Perú arrancándose los presidentes con la primera dama, llevándose los vestidos Chanel por un lado, las momias de no sé qué por otro lado, pero bueno. Oye, y por otra parte, también estamos, bueno, se está pidiendo seguridad en todo caso para este 18, ¿ah? Para este 18 o en todo Chile, yo me imagino, sobre todo la gente que vive ahí en Plaza Italia, justamente, o Plaza Dignidad o Plaza Baquedano. ¿Cómo le quieres decir tú? Sí, yo creo que depende de la fecha en que uno está, más o menos, en qué periodo de la vida está, es como le nombras. Pero sí, sin duda, digamos, la gente que vive en esos lugares tiene aprensiones. O sea, si uno viviera ahí, evidentemente que estaría, ¿cierto?, un poco angustiado porque no sabes qué va a pasar, pero también hay que considerar que ha habido una baja en la presión de las protestas que se realizaban ahí. Recordemos que todos los días viernes habían ciertas manifestaciones en ese lugar y ha habido una baja. Yo creo que después del rechazo que fue tan amplio, ¿cierto?, del plebiscito, la gente de alguna manera se desentendió un poco. Hubo un poco de todo, digamos. La gente que tenía esperanzas y expectativas, ¿cierto?, en esta nueva constitución se sintió un poco ajena, digamos, a esta tromba, ¿cierto?, que ganó el rechazo, y de alguna manera también están como, yo diría que, entre comillas, sometidos un poco a la discusión política que se está dando, esperando que algo se haga, que no va a ser obviamente lo que se había propuesto, y uno lo ve, ¿cierto?, todos los días, cuando ve estas discusiones, ¿cierto?, en que se le ponen bordes, se le ponen baranda a lo que va a ser, digamos, la nueva constitución. No hay ganas, o sea, en el fondo decir, bueno, sigamos como estamos, hagamos 2 o 3 reformitas, una declaración de principios que puede decir, mira, tenemos un Estado, ¿cierto?, de derecho, pero no va a cambiar nada, que tú digas que tenemos un Estado social de derecho, ¿cierto? Si no tienes más plata para hacer casas, bueno, las casas van a seguir siendo las que son. Si no tienes plata para mejorar la salud, va a seguir siendo lo que es. Y ahí yo creo que el gobierno está haciendo una apuesta también, ¿cierto? Que a propósito de un tema también de la semana del TPP-11, ¿cierto? Que podríamos ampliar un poco, ¿cierto? El gobierno de alguna manera tiene que ceder, digamos, porque en algún minuto le va a pasar la cuenta, ¿cierto?, a la derecha, le va a decir, mire, yo, ¿cierto?, acepté este proyecto, acepté, ¿cierto?, que la Constitución tuviera todas estas bordes y estas, en fin, bueno, ahora necesito que ustedes me apoyen con esto, con esta reforma tributaria, con esta reforma de pensiones, porque es mi proyecto de gobierno y que por lo menos quiero salir, ¿cierto?, cuando me tenga que ir, decir, bueno, se cumplieron estas cosas, no fueron como a mí me habría gustado, pero bueno, es lo que hay en un gobierno, ¿cierto?, que tiene minoría. En el Parlamento es poco más lo que se puede hacer. O sea, el tema del TPP-11 yo creo que es sintomático, digamos, de una cosa que se ha dicho mucho. El presidente andaba con la polera, no al TPP-11, y ahora dice, bueno, el Congreso si lo va a aprobar, que lo apruebe, digamos. ¿Qué voy a hacer yo, digamos? Es verdad, ¿eh? Es verdad lo que tú dices del presidente. Sin embargo, era un momento que no era presidente tampoco. Sí. Entonces, las cosas van cambiando. Pero fíjate que el TPP-11
dando algunos datitos hacia, es el segundo mayor tratado del mundo, ¿ya? Ujú. Incluye a 502 millones de habitantes. 502 500. millones. Es harto. Sí, claro, es un supermercado al que se estaría accediendo, pero lo que no le gusta a la gente claramente es que tenemos que someternos siempre a cortes internacionales cuando tengamos alguno Claro. de los problemas. Suben en 160 y tantos los productos que podemos vender desde Ya, Chile también hacia el extranjero, pero fíjate que yo lo siento que no están todos completamente convencidos. No están, ya, o sea, los países que están en el tema, por ejemplo, Australia, fue uno que dijo, mire, yo me voy a dar el tiempo de estudiarlo mejor, me voy a demorar un par de meses más. Es más, ¿sabes qué? Les vamos a pedir un año para ver si ya. nosotros entramos o no entramos en el tema. Chile ha sido otro de los problemáticos del grupo, ha sido otro de los que Mm. no ha querido, qué sé yo, y también se le estaba pidiendo todo este plazo a Nueva Zelanda, que es el país articulador del tema. Y por otra parte, si siguen habiendo este tipo de lío, ya con menos de 6 ya no va. Ya. O sea, está en veremos, digamos, está en peligro. Sí. No sé si todavía está en peligro porque hay varios, pero ya con menos de 6 países no va. 6 es el mínimo para que pueda seguir siendo un tratado y una propuesta. Oye, pero venimos hace mucho tiempo con esto ya. Sí, sí, sí. Yo Creo que yo no me atrevo a juzgar si es bueno o si es malo. No me atrevo a sí, decirlo. mira, yo el otro día escuchaba por ahí incluso algunos analistas que decían que no existe una total información, una total transparencia respecto de lo que implica firmar este tratado, porque hay una serie, ¿cierto?, de cuestiones que no están como tan claras, digamos, cómo van a ser. Y en el fondo de lo que el temor, ¿cierto?, es que en algún minuto una empresa chilena que exporta a cualquier, no sé, X, un commodity, por ejemplo, venga una empresa de otro país, ¿cierto?, y haga un reclamo, que ese reclamo vaya a una corte internacional y al final no te juzguen con las leyes de tu país, digamos, sino con Claro. otras leyes, y eso puede desatar, ¿cierto?, una serie de conflictos y problemas que por supuesto en este minuto uno no puede prever, digamos, pero imagínate en 10 años más, en 20 años más que pase algo. No sé si te acuerdas del caso de las uvas con cianuro. ¿Te acuerdas tú de en algún minuto se detectó, mira Ah, la sí, tontera, sí, se sí, las detectaron uvas. unas granos de uvas con cianuro? Yo te Sí, entendí las boas con cianuro. no, Las uvas. sí, las uvas con cianuro, ¿cierto? Detectaron unas uvas con cianuro en Estados Unidos, que yo no sé cómo, esa cuestión también fue bastante raro, digamos. Entiendo que eso fue ya terminando la dictadura. Alguien informó, no sé, ¿cierto?, al departamento agrícola norteamericano que habían unas uvas que podían tener cianuro, qué sé yo, y detectaron cianuro en 2 granos de uva, creo que fue. Bueno, y ahí quedó la grande, pues imagínate, ¿cierto? No podían exportarse las uvas, tuvieron que, qué sé yo, quemar todos los cargamentos. ¿Qué pasó con los exportadores de uva en ese minuto? ¿Te das cuenta cuando un país toma una decisión como esa y tú dices, ya voy a exportar tanto, voy a tener tal ingreso, y viene un país y te dice, no, estas cuestiones están todas envenenadas, así que las vamos a quemar? Y entonces, ese tipo de cosas, cuando tú no puedes reclamar, ¿cierto?, no te puedes defender, si ocurren con este tratado, evidentemente que van a provocar problemas. Anda a saber tú en qué sectores de la economía. Entonces también es legítimo, ¿cierto?, que el gobierno de repente diga, por lo Busca menos algunos vamos a tomar, resguardos. claro, busque como estos side letters, ¿cierto?, que se ha hablado bastante y que entiendo van por ese lado, digamos, ¿cierto?, de tomar los resguardos para evitar, digamos, a futuros problemas. Así es. Oye, Reinaldo, para que toquemos un último tema, porque nos queda muy poco tiempo ya. Bueno, y terminar diciendo lo del estallido, por si acaso ahí en Plaza Baquedano los departamentos están baratísimos. Baratísimos. Es una Vale cosa que persona. los corredores, pero te los andan metiendo ahí los departamentos porque es baratísimo todo. Oye, el tema de seguridad, que ha sido otro tema que ha estado súper en la palestra. Bueno, hace tiempo está en la palestra, no es solo esta semana, pero esta semana fue realmente bastante más potente con la muerte de este carabinero de San Antonio. La situación que también viene Iquique,
que lo mostraron ahí en video, fue esta persona que vio que unos motochorros asaltaron a una señora con dinero ahí afuera del líder de Iquique, y él se tira con el auto y choca la moto, Sí. y permite que súper temerario, permite que los detengan. Sí. Una actitud súper temeraria, porque podía haber salido herido él también, o haber matado a uno de los delincuentes, Sí. ¿verdad? Bueno, yo creo que en el tema de seguridad, Karim, existe esta cierta sensación, por cierto, de inseguridad en el país que no teníamos hace, no sé, 10 años atrás, digamos, 20 años atrás, ni qué decir. Yo el otro día conversaba con alguien, y creo que también te lo comentaba a ti, que a veces uno andaba en el centro, ¿cierto?, a las 10:30, 11 de la noche, y no tenías ningún temor de que te fuera a pasar algo. No, Tú te ibas a comer un claro. sándwich, y te ibas a tomar una cerveza a algún Y local. te ibas después como te ibas a caminando calmado a tu casa, caminando mirando para el tu paisaje, casa. sí. Sí, no, sin ningún temor, digamos. Ahora no, ahora anda a hacer esa gracia, digamos, en la noche, sobre todo en el centro de la ciudad. Entonces, también recordaba yo, por ejemplo, que hace años, cuando ocurría esto en Nueva York especialmente, tú decías, a ver, a Nueva York no voy a ir, digamos, y si voy no voy a salir después de las 6 de la tarde, digamos, o sea, ya a las 6 de la tarde me guardo, ¿cierto?, en el hotel o donde esté, porque es peligroso. Lo mismo se decía de Sao Paulo, ¿cierto?, hace años atrás. Ah, claro. También de Sao Paulo, no, a era Sao así. Paulo no voy, a Sao Paulo Ni no a voy palos. no a palo, porque yo salgo del hotel y fijo que me asaltan. Van a Claro. saber que no soy de acá, qué sé yo, y me van a asaltar. Entonces, tener esa sensación ahora respecto de nuestras ciudades, Karim, por supuesto que es gravísimo, ¿cierto? Es una situación que incomoda a todo el mundo, Por supuesto. pero también, ¿cierto?, se da, por otro lado, esta hacer justicia con mano propia, digamos, que también es una cuestión que se puede extremar, digamos, ¿cierto? Y se pueden asumir una serie de actitudes que de una u otra manera, ¿cierto?, ponen en riesgo tu propia vida, como tú decías, este señor, ¿cierto?, que llega y atropella a los tipos. Uno no sabe si los tipos van o no con una pistola y llegan y le disparan al gallo que viene en el auto y lo matan, ¿ya? O sea, podría haberse dado esa situación, de hecho se ha dado en otras circunstancias, o a veces, ¿cierto?, a la gente se le pasa la mano y ocurren, ¿cierto?, estos Los linchamientos. puede haber matado, claro. Claro, que, oye, mataron al gallo y al final se metió en un lío, digamos, porque si matas a alguien sí o sí te van a procesar, digamos, más allá de que tú digas que fue en Lo legítima hice por defensa. ayudar. Claro, por ayudar a alguien o no sé qué. Entonces, cuando llegamos a esos extremos de ojo por ojo, diente por diente, estamos viviendo en una sociedad cavernícola, a mi juicio. O sea, en una cuestión que no puede ser, porque al final, el día de mañana, ¿cierto?, lo hemos conversado tantas veces, viene alguien, entra a tu casa a la 1 de la mañana y tú no sabes si es un delincuente o es tu hijo, digamos, que se le quedaron las llaves, sales con un arma y le pegas un balazo, Así ¿cierto? es. Y resulta que después, no, era tu hijo, digamos, y lo mataste. O sea, a ese nivel, ¿cierto?, se puede llegar cuando se extreman los ejemplos y de alguna manera, ¿cierto?, la gente quiere hacer justicia por su propia mano, ¿cierto? Se habla mucho de darle más atributos a la policía, y cuando se habla de esto uno dice, a ver, pero cuidado, digamos, porque cuando tú tienes el monopolio del uso de las armas, tienes que ser extremadamente criterioso, riguroso, prudente en el uso de las armas, y no pueden ocurrir casos como el de Fabiola Cantillay, por ejemplo, que un carabinero, No, ¿cierto?, acaba, ¿cierto?, de ser condenado a 12 años de cárcel porque el tipo llegó y disparó a quemarropa a una persona que él no tenía idea quién era, ¿cierto?, que estaba esperando micro en un paradero. Entonces resultó que era, ¿cierto?, una persona que no tenía nada que ver en la historia, no estaba agrediendo a nadie, no estaba participando de ninguna protesta, y de repente resultó, como resultó, ¿cierto?, Fabiola Cantillay, que ahora es senadora, y que de alguna manera esos ejemplos te dicen, a ver, cuidado que cuando tú tienes el monopolio de las armas, cualquiera sea, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas o de la policía, tienes que ser muy, muy cuidadoso en el uso, ¿cierto?, en que sea proporcional el uso de la fuerza que tú tienes o ejerces sobre la civilidad respecto de los hechos que están haciendo cierto cuestionamiento. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos tantas veces, Karim, ¿cierto?, sobre todo con la población negra, cuando se les pasa la mano, ¿cierto?, a los policías, ¿cierto?, y ocurren casos, todos los años ocurren casos, digamos, sí, uno, todos dos, los tres años. casos.
¿ah? Porque se le pasa la mano a la policía, los policías se sienten tan empoderados que llegan, ¿cierto?, a matar a una persona asfixiándola, poniéndole una rodilla en el cuello, ¿cierto?, por, no sé, 10 minutos y al final la persona termina muerta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y yo creo que el llamado es a la prudencia, ¿cierto?, a ver si no son otros los temas, la legislación, por ejemplo, que lo hemos conversado también tantas veces acá. Uno no ve iniciativas, ¿cierto?, de cambios en la ley, uno no ve, ¿cierto?, iniciativas de mejorar el tratamiento de los jóvenes delincuentes o de los niños delincuentes. Y Así cuántas es. veces lo hemos dicho, o sea, un chico que comete un portonazo en Santiago o aquí en cualquier lado, a los 2 o 3 días, ¿cierto?, está libre y a la semana siguiente está cometiendo otro portonazo, está asaltando a otra persona y a veces matando a otra persona. ¿Qué pasa con nuestra sociedad, con nuestro sistema? ¿Cómo trata a esos menores? ¿Los incorpora o no? ¿O los deja, digamos, a la que te criaste, ¿cierto?, un buen chileno? Y los tipos siguen delinquiendo. Entonces ahí no hemos visto ni conversaciones, ni propuestas, ni de nadie, ni del gobierno, ni de la oposición respecto a estos temas. Bueno, ojalá que sí haya, porque son temas súper importantes. Reinaldo, estamos totalmente sobrepasados de la hora. Ya, Y ok. yo te Bueno, dije, yo te dije, ah, yo te dije, me siento un poco resfriado, así que habla un poco más tú. Y tomaste muy ya. en serio tu papel. Agarré vuelo, ya. Bueno, Agarraste vuelo. la próxima semana habla más. Que estés bien, Reinaldo. Igualmente, cuídate, Karim. Gracias por todo esto, fue como el discurso del rey. Ya. Nos vemos, nos vemos la próxima semana. Que ustedes Ya, sigan que te aquí, quede. que seguimos con más Iquique al día.